Y a un toque regresa con contenido aquí futbolístico en nuestro canal de YouTube para hablar de un tema que yo sé que muchos estuvieron durante estos meses hablando sobre el Mundial de Clubes y además del primer campeón que es el Chelsea de Maresca, ganándole al actual campeón de la Champions League, al PSG de Luis Enrique. Vamos a analizar de cómo fue el torneo del Chelsea, de si es justo campeón, hablar un poquito de esos cambios tácticos que tuvo el equipo y también hablar un poquito de lo que sucedió en esa final contra el PSG. Bueno, Diego, retomamos canal de YouTube después de un tiempo de una pequeña pausa. No estábamos perdidos, estábamos de fiesta, como dicen por ahí. Pero vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en el Mundial de Clubes, obviamente, del actual campeón. Creo que es el primer campeón, ¿sí? Porque esa es una competición que hasta ahorita se empieza a tornar en el torneo FIFA. Del actual campeón del Chelsea, creo que es el primer equipo y único equipo que ha ganado todas las competiciones que ha jugado, al menos dentro de su historia, porque ganó Premier League, Community Shield, Copa de la Liga, Europa League, campeón también de la Champions League, campeón también del Mundial de Clubes, y también creo que se me escapa una, pero bueno. Conferencia. Conference League, sí. Em, a- eh, Creo que nadie tenía a Diego dentro de sus apuestas que este Chelsea primero llegara a la final, teniendo otros candidatos como el Bayern, otros candidatos como el Real Madrid, otros candidatos inclusive de pronto que se colara por ahí el Fluminense, inclusive el Palmeiras, creo que estaba con muchas más apuestas propias que el Fluminense, pero creo que dio un repaso en la final de las deficiencias que aún tiene este Paris Saint-Germain. Y de las fortalezas, hay que decir, Diego, yo creo que en muchas ocasiones en ese partido de la final se mencionaba que había defendido muy bien el Chelsea. Yo creo que también falló muchísimo el PSG. Se habían jugadas que aunque no terminaban en un tiro al arco, sí habían acciones en las que uno decía, hombre, esto en la Champions, el PSG te liquidaba, te mataba. O sea, el PSG no te perdonaba ese tipo de acciones. Y yo creo que en este mundial, sobre todo en la final, en este mundial de clubes, sí hubo muchos aspectos que no se llegaron a ver, sobre todo en Dembélé, que estuvo muy fallón en cuanto a ese tipo de situaciones o acciones. Pero bueno. ¿Cómo vio usted al Chelsea de Maresca, justo campeón, el mejor equipo de la competición, el que mejor fútbol dio, el que más show dio, o realmente no corresponde realmente el que sea campeón al que haya sido el mejor? ¿Cómo lo ve? Yo creo que tuvo la fortuna de primero tener un cuadro, digamos que accesible, porque digamos que el cuadro en el que se ubicó perdón, fase de grupos que, por ejemplo, terminó segundo y eso le permitió evitar al Bayern Múnich y además enfrentarse con el Benfica le permitió tener un cuadro y un camino bastante más fácil, entre comillas, de lo que le tocó, por ejemplo, al PSG, que le tocó enfrentarse al Bayern y después le tocó enfrentarse al Real Madrid. Entonces tuvo eso, primero, la fortuna de tener un cuadro bastante accesible y segundo, que tuvo la fortuna de fichar a Joao Pedro. Y creo que los dos mejores partidos Sí. del Mundial de Clubes del Chelsea se dieron con Joao Pedro como titular, tanto contra Fluminense como contra el PSG. Y adicional a eso, creo que fueron los dos mejores partidos, por lo menos de lo que yo he visto de la era Maresca en el Chelsea, han sido los dos mejores partidos del equipo inglés, sobre todo porque supo explotar bastante bien las transiciones y los espacios frente al PSG, sobre todo sobre el costado derecho del ataque del equipo de Maresca, sector izquierdo del equipo de Luis Enrique, y adicional a eso se encontró con un PSG que, que al igual que contra Botafogo en el primer partido, si no estoy mal, Que pierde. del equipo de Luis Enrique en fase de grupos en el Mundial de Clubes, le costó muchísimo abrir el bloque bajo, sobre todo porque le costó muchísimo cambiar de ritmo
y le faltó mucha creatividad y tener un poco más de claridad en el último cuarto. Fue un partido que se asemejó el de ayer mucho a lo que le sucedió frente a Botafogo, que un Botafogo que defendió bastante bien el área, y el día de ayer no sé hasta qué punto, como su merced lo dijo, no sé hasta qué punto el Chelsea defendió tan bien, porque creo que antes del 1-0, por ejemplo, PSG tuvo una opción clarísima, clarísima, tras un desajuste de Chalobah que salió muy mal a quebrar, pero desaprovechó bastante mal esa oportunidad y después vino el 1-0 del Chelsea y a partir de ahí creo que todo fue un dominio, o tuvo muy buena perspectiva para el triunfo del equipo de Maresca, pero en general sí, creo que tuvo fortuna y tuvo un buen partido, una buena final. No sé hasta qué punto fue el mejor equipo del torneo, pero pues ganó los partidos que tenía que ganar y ya, y fin. El mejor, el mejor equipo que yo vi en el Mundial de Clubes realmente sí fue el PSG, porque creo que además de tener una continuidad de lo que vimos en la Champions League, es que hubo partidos en los que estuvo muy sobrado en cuanto a calidad, es decir, contra el Real Madrid fue una sobradez en cuanto, es que inclusive, o sea, los bailaba en el área rival al Real Madrid en este tipo de competiciones. Pero además de eso es que tenía una continuidad de juego de una forma bestial y adicional a eso, que creo que es uno de los grandes plus que ha tenido Luis Enrique en este Paris Saint-Germain, es la forma en la que involucra a jugadores que no están tan asociados al trabajo sin balón, al trabajo con presión, a hacerlo de una forma tan natural y de una convicción tan grande como la tiene, por ejemplo, Dembélé. Yo creo que eso es uno de los grandes logros que tiene este Paris Saint-Germain. Y eso se le dio continuidad tanto en la Champions como en lo que hemos visto también en el Mundial de Clubes. Es que yo creo que el Chelsea tuvo la fortuna de pegar en los momentos claves, porque inclusive estaba viendo un poquito las estadísticas. En el primer tiempo, remates al arco, el Chelsea tiene tres, que son los que van a portería. El PSG solo tuvo dos remates al arco y en una totalidad de dos remates. Pero en el segundo tiempo, el Chelsea tan solo tiene dos remates al arco, mientras que el PSG tiene cuatro remates al arco y seis aproximaciones en total. Eso sin contar, recordemos que en cuanto a ese tipo de estadísticas, no se cuentan esas jugadas de acción de peligro que normalmente uno encontraba que liquidaba por completo el PSG en otro tipo de competición, pero que en este partido en concreto no lo pudo hacer. ¿Por qué? Tuvo muy buenas acciones defensivas, o sea, Cucurella tuvo muy buenas acciones. Cucurella te perseguía en cualquier lado, o sea, había convicción en cuanto a la parte defensiva de este lateral izquierdo. Colwill y Chalobah también sacaron algunas acciones en las que si no cortaban o interceptaban esos pases al punto penalti, o inclusive llegando al área chica de Sánchez, el equipo, o al menos el PSG, liquidaba o empataba o le daba vuelta al partido. Entonces, habían acciones en las cuales uno pensaba que realmente el PSG, en otra situación, o en otro, póngalo si quieren, en otra suerte, por decirlo de alguna forma, te liquidaba en ese tipo de acciones, pero que en este partido no se le dieron. Pero yo creo que hay que también darle cierto crédito de algo que normalmente Maresca no suele o no supo hacer, por ejemplo, en la Champions no, en la Liga Premier. Y es darle un contexto favorable al menos a sus jugadores mucho más determinantes en ciertas zonas del campo. Por ejemplo, el retrasar un poquito también a Enzo Fernández de esa labor de media punta, jugar mucho más en la base de la jugada en ciertos partidos, a darle a Palmer la oportunidad de interiorizar un poquito también su juego cuando la jugar lo meritaba, aunque si miran el mapa de calor de Palmer, está mucho más en el sector derecho, inclusive en la final, pero sin duda la calidad de la parte ofensiva mejoró muchísimo como con Joao Pedro. O sea, es un jugador que tiene la virtud de entrar en el circuito, de fulminarte en campo abierto, pero además de eso de tener determinación en la parte ofensiva, o sea, tener pegada en ese tipo de partidos. Y en los dos mejores, es que no es casualidad que los dos mejores partidos que haya tenido el Chelsea hayan sido con el brasileño en la parte ofensiva. Y hay que darle, digamos que crédito a Maresca, primero de jugársela por un fichaje nuevo, que no se sabía si iba a rendir de forma inmediata o no,
Y segundo, de hacer esos cambios o esos enroques posicionales, sobre todo en la mitad de la cancha, que no lo hizo de forma continua, pero que en ciertas acciones sí, digamos que le daba mucho más libertad, por ejemplo, a un Enzo Fernández en retroceder más su posición, no estar tampoco mucho en entre líneas, a Cole Palmer si lo necesitaba más adentro, de pronto lo juntaba un poquito más en ese carril central, pero en términos generales creo que el Chelsea jugó lo que tenía que jugar, ganó lo que tenía que ganar y pegó y golpeó en los momentos determinantes del torneo. Creo que podríamos decir de forma resumida, Diego, que realmente el Chelsea golpeó cuando tenía que golpear y lo hizo de forma contundente cuanto a talento tiene, porque talento tiene y mucho en en esa plantilla, Diego. Dentro de los nombres que se menciona, obviamente el de Joao Pedro, que creo que le vendrá muy bien para esta nueva temporada, porque es un jugador que mostró mucha sensibilidad y saber intervenir y dar ayudas y dar soluciones para cuando el equipo tenga que abrir un bloque bajo, pero asimismo es un jugador que en cuanto a espacios amenaza bastante en transiciones y en contragolpes, amenaza bastante por su velocidad y por la manera en que encara ese último cuarto con tanta convicción. Y hay otro nombre que, si bien a veces crea un poco de rasquiña, un poco de rivalidad, a mí siempre me parece justo elogiarlo, que es Moisés Caicedo, me parece un mediocampista de un gran nivel, que poco se le reconoce en cuanto a lo que da y lo que ofrece con balón, porque si algo que me sorprende a mí de Moisés Caicedo, que es un jugador que sabe cuidar la pérdida, sobre todo en situaciones de presión y que asimismo tiene mucha facilidad, o por lo menos para mí da una sensación de facilidad la manera en que suele llevar el balón a los lugares, a los receptores, que va pidiendo la jugada, las posesiones y asimismo que sabe jugar bastante rápido a diferentes alturas y vuelvo y digo en diferentes situaciones, porque se le elogia mucho el ecuatoriano en cuanto al despliegue físico, la capacidad que tiene para recuperar, que es un jugador bastante limpio a la hora de recuperar, más allá de que obviamente impone mucho desde lo físico, es un jugador que sabe meter el pie, pero poco se le elogia con balón y a mí lo que hace con balón me parece casi igual de bueno con lo que hace sin balón. Eso segundo y tercero, que por ejemplo un Robert Sánchez, que es un arquero que siempre deja dudas, o por lo menos dejó bastante dudas en esta última temporada. Ayer tuvo tres, cuatro atajadas bastante importantes para mantener el cero Tuvo como del tres. equipo Blue frente al PSG. Sí. Tuvo como tres, creo que sobre todo en el segundo tiempo, donde Luis Enrique primero ajustó ciertas cosas y empezó pues obviamente a jugársela más. Uy, tuvo tres atajadas duras en ese segundo tiempo. Yo creo que con Moisés Caicedo, yo no sé si a usted le pasa, y es que a Moisés lo estereotipan de un perfil del cual Sí. no es, porque lo estereotipan y no sé si es producto de pronto, porque creo que él viene ¿de qué? De Independiente del Valle y también pues estuvo en ese Brighton de Servi, que se le estereotipa como ese pivot posicional, que tiene que organizar, que tiene que guardar posición, que tiene que corregir, eh, hacer coberturas y cubrir la espalda de sus compañeros. Y a mí me parece un perfil muy distinto, o sea, es un perfil que abarca mucho más campo que la posición de pivot defensivo, porque físicamente le da para atacar. O sea, es un jugador que tiene la capacidad de desdoblamiento y creo que incluso en Ecuador le han dado esa libertad y esas licencias de sumarse al ataque si la jugada lo amerita y si la jugada lo pide y si la intuición también del jugador le da para eso. Pero yo creo que el periodismo deportivo lo ha estereotipado en un jugador netamente defensivo, un jugador simplemente ganador de duelos y más por la fisiología de él. Obviamente, el ser ecuatoriano tiene una fisiología que le da para ese tipo de cosas, pero que obviamente con balón y nosotros en Selección Colombia lo hemos sufrido un montón. Con balón es un jugador muy limpio y muy pulcro a la hora de salir. Creo que inclusive esa pulcritud la pulió
más con De Zerbi que propiamente en Independiente, porque en Independiente estaba mucho más biche, pero con De Zerbi en Brighton, en el Brighton como tal, es un jugador que empezó a pulir muchísimo más sus controles orientados, sí, inclusive me parece que es un jugador mucho más para conducir que para guardar la posición, porque la fisiología le da para eso. Pero yo creo que se le ha estereotipado, yo creo que se le infravalora, de hecho por eso, es porque se le ha estereotipado de un jugador netamente en la parte defensiva y que ya en el imaginario de todos, aunque ahorita ya con el PSG, inclusive con el Barcelona, e inclusive con el Bayern, se ha ido cambiando un poquito ese estereotipo del mediocentro posicional, pero creo que en el imaginario de muchos estaba que un mediocentro tiene que ser muy posicional para el ordenamiento defensivo y ofensivo del equipo. Y yo creo que se le criticaba mucho de forma injusta a Caicedo, a Moisés Caicedo, precisamente por eso, porque ese estereotipo más desde la posición y no desde la característica del jugador. Y es algo que el periodismo actual, Diego, recae un montón a la hora de evaluar y criticar a un futbolista. Sí, a mí nunca se me va a olvidar de ese 6-1 que nos hizo Ecuador. Ese día, para los que quieran ver lo que es Moisés Caicedo con balón, vayan y vean ese partido. Ese partido, Ecuador nos dominó con el balón porque Moisés Caicedo jugó muchísimo, pero muchísimo fútbol ese día, cambios de frente, mejor dicho, ese partido para ver lo que es Moisés Caicedo es bastante, bastante bueno para poder ver el jugador que es el ecuatoriano. De hecho, yo recuerdo que Queiroz, para poder compensar un poco el dominio que tenía Caicedo en la mitad de la cancha, saca precisamente a Barrios, que estaba siendo el mejor del equipo, arma un doble pivote y trata de compensar un poco para poder cubrir mejor el ancho del campo, porque los cambios de orientación, tanto con los laterales y los extremos de Ecuador, nos estaban fulminando un montón, sobre todo por el costado del costado derecho. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Retomamos de nuevo nuestro canal de YouTube para hablar de fútbol, hablar del juego, hablar de táctica, hablar un poquito del futbolista, no de polémicas. Ustedes ya conocen nuestro canal de YouTube y nuestro contenido. Retomando de nuevo nuestro canal, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En TikTok, ya no estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook y estamos en X como @ a un toque raya el piso co. Ahí pueden seguirnos y obviamente acá en nuestro canal de YouTube, en el que vamos a estar haciendo más videitos constantes con ustedes, shorts que van a estar también viéndolos ahí en nuestro canal de YouTube. Uno que otro live también vamos a estar haciendo para charlar con ustedes, hacerlo un poco mucho más dinámico y en vivo las charlas con ustedes respecto al tema de fútbol. Y también en nuestra cuenta de TikTok vamos a estar haciendo live para los que se quieran conectar con nosotros, también subiendo a ventanilla y hablando un poco con el hincha del fútbol colombiano y también del fútbol del exterior. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.